Hola, ¿qué tal, viajeros? El día de hoy nos encontramos en San José Chiltepec, un pueblo chinanteco en la cuenca del Papaloapan. Venimos a conocer este hermoso lugar, vamos a conocer un poquito de sus ríos, de su gastronomía, de sus artesanías. Así que, amigos, bienvenidos a Chiltepec, Oaxaca. Llegamos a San José Chiltepec, un pueblo chinanteco muy bonito que cuenta con cascadas y manantiales, con grandes tradiciones y con una gastronomía exquisita. Cochinita a la cubana, así se hace llamar este manjar el cual preparan aquí. Es el legado de migración y mestizaje que se arraigó en la cuenca de Oaxaca. Este platillo llegó desde Cuba con la familia Cruz y se ha convertido en un referente de identidad en esta región del norte del estado. Así que, viajeros, en este video nos depara una aventura gastronómica exquisita. En estos momentos nos encontramos en el centro de Chiltepec. Se encuentra aproximadamente este lugar a 5 horas de la capital oaxaqueña y a media hora de Tuxtepec, Oaxaca. Aquí estamos en las letras turísticas, que algo que me llama la atención es que en cada letra está muy bien definido lo que caracteriza a este pueblo. Por ejemplo, en la C están los textiles, los bordados aquí de Chiltepec. De ese lado se encuentra el H, lo del Día de Muertos, que es una tradición muy importante. En la I se encuentra un chile, porque Chiltepec quiere decir en el Cerro del Chile. En la L vemos las herramientas que se utilizan para la carpintería. De este lado tenemos en la T la cruz. ¿Por qué? Porque aquí la Semana Santa se lleva de una manera muy profunda, ya que el Vía Crucis aquí dicen que sí es bastante impactante. De este lado en la E tenemos las cascadas, en este caso de San Isidro Naranjal. Tenemos las cocinas tradicionales, aquí también en la E, porque aquí me comentan que es un pueblo de mariachis, aquí hay muchos mariachis. Ya de este lado tenemos en la C la cochinita a la cubana, que es el platillo característico de este lugar. Muchos vienen únicamente a Chiltepec a probar este platillo, que más al rato vamos a probar, amigos. Así que excelente, estamos muy felices de conocer este hermoso lugar. Aquí estamos como tal en el centro. Aquí podemos ver que hay una pequeña galera en donde abajo están las canastas del básquetbol para que los habitantes vengan aquí a hacer deporte. De ese lado se encuentra el ayuntamiento, en donde pues están todas las autoridades. Nos encontramos justamente en la entrada del pueblo San José Chiltepec, tierra de costumbres y tradiciones. Este es el arco que te va a dar la bienvenida a este increíble y muy interesante pueblo en el Papaloapan. Ahorita está pasando estas camionetitas que te llevan a Tuxtepec, de Chiltepec a Tuxtepec y viceversa. Y aquí se encuentra una demostración de la vestimenta tradicional, que es una vestimenta que es un huipil rojo con una técnica de brocado único en la región. Ahorita están en un proceso de rescate. Los invitamos a que conozcan a San José Chiltepec, un municipio que se ubica sobre la carretera federal de Tuxtepec, Valle Nacional. San José Chiltepec es un pueblo de agricultores, pero que en estos últimos años ha crecido el número de personas que se dedican a la carpintería, a construir hermosos muebles de madera tropical. Tenemos zonas muy hermosas, las zonas de nuestro municipio que puedan visitar, los hermosos ríos, las playas, los nacimientos de agua en Fortino de Pinacho, que es una comunidad de nuestro municipio. ¿Qué decirles en tiempo de lluvia? Las hermosas cascadas arcoíris que se forman en la comunidad de San Isidro Naranjal. Si pasan por acá, no deben de perderse la oportunidad de probar el rico platillo de la cochinita a la cubana, un platillo típico y auténtico de San José Chiltepec. Si en el mes de noviembre tienen pensado venir, los esperamos en nuestra máxima fiesta de Todos los Santos. Amigos, nuestra primera parada aquí en San José Chiltepec, sin lugar a dudas, debe de ser probar el cochinito a la cubana, algo muy tradicional, algo muy famoso en este lugar. El cochinito a la cubana, que es una receta de más de 80 años que llegó a este lugar, obviamente proveniente de Cuba, y que llegó aquí a San José Chiltepec para quedarse. Es un lechón pequeño que tiene su cocimiento a fuego lento y que está aderezado al mojo de ajo, que es lo que le da el sabor. De este lado se encuentra el lugar en donde se hace este cocimiento. De igual manera aquí venden pollos. Nos encontramos en este lugar que se llama Palapas Mingo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Verónica Cruz Pulido. Soy ahora sí que pues hija del fundador de aquí de la Cochinita la Cubana. Y pues hace muchos años mi bisabuelo vino por estas tierras y pues trajo esta receta, la cual la aprendió es mi papá. Y pues aquí estamos, yo soy la cuarta generación. No duden en pasar a Palapas Mingo. Es un platillo muy reconocido. Quien visita la cuenca del Papaloapan y no viene a Palapas Mingo, no visitó la cuenca del Papaloapan. Y les platico un poco de lo que es la cochinita a la cubana. Son
marranos pequeños, lechones, pero por lo regular como es aquí un restaurante donde se vende por platillo, se meten un poquito más grandes los lechones, se parte en canal, se marina, se sazona con sal y se ensarta en una caña de otate. Su procedimiento es de 3 a 4 horas el cocimiento a fuego lento. Y ahora sí que lo que le da el toque a la cochinita a la cubana es el aderezo, que es el mojo de ajo. Amigos, este es el lugar en donde van a servir el platillo. Así es como se sirve la orden de cochinita a la cubana. Ya allá adentro pasan y ya le dan lo que es el complemento, que son los frijolitos, la salsa, los higaditos, el mojo de ajo. Y no podría faltar su respectiva botana de quesito fresco con su chicharrón de cáscara. El precio del platillo es de 400 pesos, es un platillo para 4 personas. Ya después de que está la carne le van a poner el aderezo a mojo de ajo. Vean, qué delicia. Ya, así ya queda perfecto, ¿no? Sí. Para servirse y a la mesa para compartir los alimentos. Bueno amigos, aquí ya está servido en la mesa todo. Las órdenes de la cochinita a la cubana, de este lado el chicharrón, el queso, el aguacate, limón, sal, las diferentes salsas y el frijolito con las tortillas para disfrutarlo. Bueno amigos, ya estamos sentados aquí en este restaurante y vamos a probar la deliciosa cochinita a la cubana. Aquí ya tenemos el platillo, vean nada más. Huele bien rico. Vamos a probar la carne, esta carne de lechón que está aderezado al mojo de ajo, que es lo que le da el saborcito. La cocción es a fuego lento, que le da el toque. La grasita es también muy rica, así que ya vamos a probarlo. De este lado también te sirven botanita, que es chicharrón, queso. Así que, eso tiene una pinta increíble. Ya vamos a probar el cochinito a la cubana. Aquí ya tenemos la tortilla. Es la primera vez que pruebo este platillo, así que estoy muy emocionado. He escuchado muy buenos comentarios de la cochinita a la cubana. Vamos a disfrutarlo. Vamos a echarles un poquito de salsita. Amigos, es una delicia esta cochinita a la cubana. La carne es muy blandita, la grasita, el aderezo al mojo de ajo, 10 de 10, Y aquí tenemos el chicharrón también de la cochinita. Es una delicia en verdad, Cuando vengan aquí al Papaloapan, tienen que venir a Chiltepec para probar este rico platillo. Estamos a punto de disfrutar la cochinita a la cubana, que es una delicia aquí en San José, Chiltepec. En mi caso, yo ya la había probado en otras ocasiones, pero siempre, si vienes a la cuenca del Papaloapan, sea que vayas a Tuxtepec, Valle Nacional o algún otro municipio, parada obligada, venir a Chiltepec y probar de nueva cuenta la cochinita. Vean, esto es la parte doradita. A ver, miren nada más. Esta es una parte doradita que en lo particular a mí me gusta. Y voy a agarrar este pedacito. Y cómo me encanta, porque esa grasita que tanto nos gusta a nosotros, aquí la vas a encontrar y con mucho sabor. Es una cosa que se te derrite en la boca, literal. No les estoy mintiendo, porque si no me creen, vengan para que prueben, ¿sale? Es que esta es la cochinita a la cubana, aquí en Palapa Mingos, en San José, Chiltepec. Aquí en Chiltepec se encuentra también otro lugar bastante bonito. Estamos hablando de San Isidro Naranjal. Este lugar cuenta con una cascada, un manantial bastante bonito. Ahora hemos llegado como tal ya a la cascada aquí, el Naranjal. Ahorita no hay agua porque no ha llovido, pero aún así es un lugar imponente. Esto en temporada de lluvias se ve espectacular. Yo hace 2 años vine a San Isidro Naranjal, a las cascadas, pero vine en una temporada de lluvias extremas que casi se desbordaba el río Papaloapan. Pero ahorita pues no está lloviendo, no es temporada de lluvias, pero aún así es imponente el lugar. Les recomiendo muchísimo venir en la temporada de julio, agosto, hasta septiembre. Aquí estaría la cascada de San Isidro Naranjal. Imagínense, mucha agua aquí bajando. Ahorita aquí podemos ver un poquito de agua en la parte de abajo, que está estancada.
Estamos en la comunidad de San Isidro Naranjal. La temporada recomendada aquí para que vengan a vacacionar, a disfrutar de sus cascadas, es a partir de los meses de junio, julio, agosto, en donde hay temporada de lluvias y es cuando la cascada empieza ahora sí que a dar su mejor espectáculo en lo que es esta bella comunidad. Otro lugar que también puedes visitar aquí en Chiltepec es un lugar conocido como la playa de la colonia Reforma aquí en el municipio. También estamos llegando a este lugar. Básicamente es el río, pero aquí se le conoce como playa, así que no se vayan a confundir y piensen que aquí hay playa, ¿eh? Aquí, por ejemplo, se encuentran estas palapitas en donde pues venden alimentos. Aquí te venden los antojitos regionales. Y ya de este lado se encuentra el río para que te metas a nadar. Vean nada más. Ah, qué delicia, amigos míos. Es muy bajito el nivel del agua en esta zona. Y órale, se ve increíble. Allá a lo lejos podemos ver que están nadando. De igual manera aquí te van a vender mangos, te van a vender frutas. Se ve bastante bonito, amigos míos. Pues muchas personas vienen a darse un pequeño baño de igual manera. Estando en la Chinantla, en el Papaloapan, sin lugar a dudas vas a tener muchísimas opciones para darte un chapuzón, para refrescarte, como justo en estos momentos lo estamos haciendo, amigos míos. Chiltepec también es un pueblo donde se elaboran muy bonitos muebles de madera, de cedro, de madera de caoba, de robles, de melina, entre otros más. Aquí la mayoría de la población de San José Chiltepec se dedica a la elaboración de muebles. Ya cayó la noche aquí en Chiltepec y ahora venimos a un lugar el cual es DFM Chiltepec. Aquí venimos a platicar un poquito más acerca de este oficio. Actualmente pues en esta parte de la carretera vas a poder encontrar algunas mueblerías como es esta en la que estamos en estos momentos, y de igual manera pues están los talleres en donde se elaboran sillas, mesas, salas, recámaras, etcétera, etcétera. Algo bastante curioso es que por ejemplo aquí el santo patrón de la comunidad es San José, que de igual manera pues es el santo patrón de los carpinteros. Mi nombre es Rigoberto Yesca Ferrer, soy originario de San José Chiltepec, Oaxaca. Mi oficio es carpintero. Yo desde la edad de los 12 años me llamó mucho la atención la carpintería, porque en Chiltepec no había otro modo de salir adelante más que la carpintería. Un señor de Tlacotalpan, Veracruz, llegó a traernos las ideas de cómo hacer muebles. Y ahí un grupo de niños, de jóvenes, nos pegamos con el señor para aprender un poco más de la carpintería. Pues la historia de la carpintería aquí en Chiltepec lo trajo un señor que se llamaba Roberto Rascón Reyes. Era originario de Tlacotalpan, Veracruz. Él fue el que nos dio esa iniciativa de aprender carpintería. Y en mi familia somos carpinteros, mi hermano, mi cuñado, mi papá, mi otro hermano que ya no está con nosotros, pero también siempre fue parte de la carpintería. Y conocidos, vecinos, muchachos, o sea, la mayoría de Chiltepec somos carpinteros, somos artesanos. Yo sé hacer todo el proceso de la carpintería, desde partir la madera hasta hacer el mueble ya fino, el acabado y todo. Yo sé desde muy poca de edad. Yo no estudié, me dediqué de lleno a la carpintería. Cuando gusten un mueble fino o algo que quieran, un recuerdo, algo que quieran regalarle a sus familiares, aquí en Chiltepec lo van a encontrar. Puede ser conmigo, o hay muchos que también tienen esa capacidad de ser buenos muebles finos de Chiltepec. Sobre todo trabajamos lo que es la madera del cedro, el chichicuagua, la primavera, melina. Hay mucha variedad de madera. Nuestro municipio es rico en madera, en materiales, materia prima, que es la madera, que es de lo que no se nos escasea porque nuestra tierra produce mucha madera. Tenemos el número de teléfono 287-101-0506 y a nombre de Rigoberto Yesca Ferrer para servirle aquí siempre. Si hay algún lugar que hay que llevarlo a otra ciudad, nosotros se lo llevamos, le cobramos solamente la gasolina
y la comida que nos pueden facilitar allá donde vayamos a dejar el mueble nada más. La fiesta del Santo Patrón es el día 19 de marzo de San José Chiltepec. Nosotros en lo personal lo celebramos con una misa con nuestros compañeros, nuestros amigos los carpinteros, para esperar la fiesta de San José. Y hacemos, en el Día de Muertos, hacemos una feria del mueble, en donde nos damos a conocer nuestros muebles y damos promoción de un mueble que pueda valiendo 10,000 pesos, lo ponemos en 8,000 pesos. Les hacemos un descuento porque es la feria del mueble. ¿Verdad, amigos? Por ejemplo, tenemos una muy bonita sala, el precio es de 18,500. Aquí también están los comedores, muy lindos. Amigos, por ejemplo, tenemos un comedor con 6 sillas en 17,000 pesos, pero que luce bien bonito. Ya de este lado tenemos todas las sillas, aquí tenemos otro comedor, los acabados son muy bonitos, la mayoría en madera de cedro. Bueno, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Ya conocimos un poco de Chiltepec, de San José Chiltepec, aquí en el Papaloapan, en la Chinantla oaxaqueña. Sin lugar a dudas, un lugar que pues me asombró. Yo no conocía mucho de este pueblo, pero hoy conocimos algo más, que es un pueblo de mariachis, un pueblo de carpinteros, un pueblo con una receta muy rica, la cual es la de la cochinita a la cubana, y de igual manera, pues bonitas cascadas y un río para nadar de 10. Así que no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle like a este video. Hasta la próxima y adiós.